Pocas personas lo saben, pero existen ciertos objetos y ofrendas que, por más inofensivos que parezcan, pueden abrir puertas peligrosas en la vida espiritual. El Padre Pío, uno de los más grandes santos de los tiempos modernos, siempre fue muy claro en sus advertencias sobre las influencias ocultas y cómo pequeñas concesiones pueden alejarnos de Dios. ¿El problema? Muchas de estas cosas están presentes en nuestro día a día, y la mayoría de las personas las acepta sin cuestionar, sin imaginar las consecuencias. ¿Alguna vez recibiste algo de alguien y luego sentiste que tu vida comenzó a desmoronarse? ¿Alguna vez sentiste un peso espiritual inexplicable dentro de tu casa? No es coincidencia. Existen realidades espirituales que no pueden ser ignoradas, y eso es precisamente de lo que vamos a hablar. ¿Qué decía el Padre Pío sobre estas cosas? ¿Por qué pueden ser tan peligrosas? Y, sobre todo, ¿cómo protegerse? La respuesta puede sorprenderte. Una casa no es solo un espacio físico donde se duerme y se come, debe ser un verdadero refugio de paz, un santuario de espiritualidad. Cuando un hogar está impregnado de oración y fe, la presencia divina se manifiesta, trayendo armonía y protección. Pero, sin esa cobertura espiritual, el ambiente puede convertirse en un terreno vulnerable a perturbaciones invisibles. La Biblia enseña que el Señor es nuestro refugio y fortaleza, Salmo 46, 1, y esto debe reflejarse dentro del propio hogar. ¿Quién no ha entrado en una casa y sentido un peso extraño en el aire? No es coincidencia, sino un reflejo de la atmósfera espiritual presente en ese lugar. Sin embargo, muchos subestiman las influencias espirituales negativas que pueden rondar un ambiente. Discusiones frecuentes, insomnio inexplicable, falta de paz e incluso dificultades financieras pueden estar relacionadas con una contaminación invisible. La espiritualidad del hogar no se resume solo a ir a la iglesia los domingos, sino a cultivar a diario un ambiente sagrado. Como un pastor que unge a su rebaño para protegerlo de los depredadores, un cristiano debe proteger su casa con oraciones, alabanzas y la presencia constante de Jesucristo. Hábitos pequeños, como la lectura de la Biblia y la oración en familia, ya hacen una gran diferencia en la atmósfera espiritual del hogar. Muchas personas perciben que algo no está bien en sus casas, pero no saben exactamente qué. Sienten un peso en el ambiente, como si algo estuviera absorbiendo su energía, causando desaliento e inquietud. ¿Te has detenido a pensar si tu casa es un lugar de adoración o solo un espacio para descansar? Para que un hogar sea espiritualmente seguro, se necesita más que solo evitar malas influencias, es necesario llenar ese espacio con la presencia de Dios. Y cuando hablamos de malas influencias, hay ciertos objetos y prácticas que podrían estar abriendo puertas a algo que ni siquiera imaginas. Muchas veces, sin darnos cuenta, las personas traen a sus casas objetos que cargan influencias espirituales contrarias a la fe cristiana. Amuletos y talismanes, como herraduras, cuernos, ojo turco y la mano de Fátima, son ejemplos de artículos que, aunque parecen inofensivos o incluso decorativos, tienen raíces en creencias supersticiosas. La Biblia es clara al advertir contra la confianza en símbolos místicos en lugar de depositar nuestra fe en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo, y aparta su corazón del Señor. Jeremías 17, 5. Estos objetos, en lugar de protección, pueden ser una brecha espiritual, trayendo inquietud al hogar sin que sus habitantes lo perciban. Además de los amuletos, también están los símbolos religiosos de otras creencias que, por más bellos o exóticos que sean, no pertenecen a un hogar cristiano. Estatuas de Buda, yin-yang, mándeles y otros elementos ligados a filosofías orientales o prácticas esotéricas pueden estar espiritualmente desalineados con la fe en Jesucristo. Algunas personas dicen que son solo piezas decorativas, pero se olvidan de que cada símbolo lleva consigo un significado y una energía asociada. Si el objetivo es tener un hogar verdaderamente consagrado, ¿tiene sentido mantener en él símbolos que no reflejan la fe cristiana? El mismo principio se aplica a cristales energéticos, pirámides místicas, tarot, tableros de Ouija y otros objetos usados en prácticas ocultistas. Muchos compran estos artículos buscando cura, equilibrio o respuestas para sus vidas,
pero terminan abriendo puertas a influencias que están fuera de las enseñanzas del Evangelio. El enemigo no necesita una invitación formal para actuar, basta con una pequeña brecha. ¿Y cuántas casas hoy en día están llenas de objetos que cargan estas influencias sin que sus habitantes se den cuenta? Pero hay algo aún más preocupante que estos objetos, los testimonios reales de personas que han experimentado en carne propia los efectos espirituales de esto. María nunca entendió por qué su casa parecía estar siempre cargada. Las discusiones constantes con su marido, los hijos inquietos y el cansancio inexplicable eran parte de su rutina. Intentaba cambiar el ambiente, decoraba con nuevos colores, encendía velas perfumadas, pero nada solucionaba. Un día, en un grupo de estudios bíblicos en la iglesia, escuchó un sermón sobre cómo ciertos objetos pueden atraer influencias espirituales negativas. Al llegar a casa, miró a su alrededor con otros ojos y se dio cuenta de que tenía varios amuletos, cristales e incluso una baraja de tarot que le había regalado un amigo años atrás. Sin perder tiempo, María decidió deshacerse de todo eso. Tiró los amuletos, quemó libros de esoterismo y sacó de la casa todas las imágenes que no representaban su fe. Pero no se detuvo ahí. Sintió que debía reemplazar todo eso por algo que realmente trajera la presencia de Dios. Compró un crucifijo, puso una imagen de Nuestra Señora en su habitación y comenzó a rezar el Santo Rosario a diario. La transformación fue casi inmediata, las discusiones disminuyeron, sus hijos empezaron a dormir mejor y una paz inexplicable invadió el hogar. María se dio cuenta de que la verdadera protección no viene de objetos místicos, sino de una vida de oración y entrega a Jesucristo. Su experiencia refuerza una verdad poderosa: cuando invitamos a Dios para que reine sobre nuestro hogar, las tinieblas no tienen espacio para permanecer. Y este cambio no ocurrió solo al remover objetos, sino al crear hábitos espirituales que fortalecieron su casa. Si deseas esta misma transformación, es necesario ir más allá de la eliminación de lo que es perjudicial, es necesario llenar tu hogar con símbolos sagrados y prácticas que fortalezcan la fe. Y cuando hablamos de fortalecer la protección espiritual, hay algunas actitudes indispensables que marcan toda la diferencia. Un hogar protegido espiritualmente no se construye solo con la eliminación de influencias negativas, sino principalmente con la presencia constante de Dios en el ambiente. Tener un crucifijo en cada habitación no es solo un gesto simbólico, sino un recordatorio visible de la fe y el sacrificio de Jesucristo. La cruz tiene un poder espiritual profundo, pues en ella Cristo venció el mal y nos redimió. Además, el uso de agua bendita para rociar los cuartos es una práctica simple, pero poderosa, que purifica el ambiente y aleja toda influencia negativa. Basta con mojar los dedos, hacer la señal de la cruz y orar pidiendo la presencia del Espíritu Santo. La medalla de San Benito es otro recurso precioso para la protección espiritual. Reconocida por la Iglesia desde hace siglos, esta medalla es un verdadero escudo contra las trampas del maligno. Muchos santos y exorcistas recomiendan su uso, pues contiene oraciones que invocan la protección de Dios contra todo tipo de mal. Además, tener imágenes sagradas, como las de Nuestra Señora y los santos, ayuda a mantener un ambiente de devoción e inspiración. Un hogar católico no puede estar espiritualmente vacío, debe reflejar los valores de la fe cristiana, siendo un espacio donde la presencia de Dios se sienta y viva a diario. Crear un pequeño altar doméstico también es una excelente manera de transformar la casa en un verdadero refugio espiritual. Puede ser un espacio simple con una vela, una Biblia abierta e imágenes sagradas, pero es un punto de encuentro entre la familia y Dios. El hábito de rezar el Santo Rosario en familia fortalece los lazos espirituales y crea un ambiente de paz. Y para completar esta protección, es esencial que un sacerdote realice la bendición anual del hogar, consagrándolo al Señor. Cuando todo esto se pone en práctica, la casa se convierte no solo en un lugar de vivienda, sino en un santuario de fe, donde el mal no tiene permiso para entrar. La Biblia no es solo un libro sagrado, sino un arma poderosa contra cualquier influencia maligna. Jesucristo, al ser tentado en el desierto, respondió al enemigo con las Escrituras, mostrando que la palabra de Dios tiene poder para vencer cualquier ataque espiritual. Tener una Biblia en casa no basta, es necesario leerla,
meditar sobre sus enseñanzas y proclamarlas en voz alta. Pasajes como el Salmo 91 y Efesios 6, 10-18 son escudos espirituales muy fuertes. Imagina comenzar el día declarando: «El Señor es mi refugio y mi fortaleza». Eso lo cambia todo. La lectura bíblica diaria fortalece la fe e impide que las dudas o los miedos se instalen en el corazón. Muchos viven angustiados sin darse cuenta de que la respuesta a sus aflicciones ya está en las Escrituras. Cuando se lee y se medita en la palabra, el corazón se calma, y la presencia de Dios se hace más perceptible. Una excelente práctica es dejar versículos estratégicos repartidos por la casa, en la puerta del cuarto, en la nevera o incluso como fondo de pantalla en el celular. Así, incluso en momentos de distracción, el espíritu se mantiene alimentado por la verdad. Además de la lectura, la proclamación de la palabra en el hogar tiene un impacto poderoso. Reunir a la familia para un estudio bíblico o simplemente leer un pasaje en voz alta antes de dormir crea una atmósfera de fe y protección. El enemigo huye de lugares donde la palabra de Dios es vivida y proclamada. Si deseas un hogar espiritualmente fortalecido, comienza trayendo más la Biblia a tu día a día. Experimenta orar con las Escrituras y verás la transformación en tu casa y en tu vida. Hoy en día, muchas influencias espirituales vienen disfrazadas en el entretenimiento digital. Películas, series y música pueden tener un gran impacto en nuestra vida espiritual, muchas veces de forma sutil. Muchos producen contenidos que promueven el ocultismo, el esoterismo e incluso ideologías contrarias a la fe cristiana. La búsqueda de diversión puede llevarnos a consumir material que debilita nuestra relación con Dios, sin darnos cuenta. Por eso, es esencial ser cuidadoso con lo que vemos, escuchamos y leemos. El entretenimiento que parece inofensivo puede estar alimentando algo negativo dentro de nosotros. ¿Cómo, entonces, proteger nuestra casa y nuestra mente? Primero, observa el tipo de contenido que consumes. Películas y canciones que exaltan el ocultismo, la brujería o la banalización de la vida cristiana deben ser evitados. Si encuentras algo que te lleve a un camino de desesperación, duda o inseguridad, deja de consumirlo y reemplázalo por contenidos que edifican. Existen muchas películas y canciones que exaltan valores cristianos y promueven un ambiente de paz y unidad. Sustituye lo que no sirve a tu fe por algo que la fortalezca. Además, usa la tecnología para el bien. Hay innumerables recursos digitales que pueden acercarte a Dios: podcasts cristianos, vídeos inspiradores, grupos de oración en línea, estudios bíblicos digitales y música sacra. Si es imposible evitar por completo las influencias culturales a tu alrededor, al menos busca formas de fortalecer tu fe en medio de ese torbellino. Busca siempre la verdad, incluso en el mundo digital, y crea un filtro espiritual para las influencias que entran en tu vida, para que tu hogar no sea solo un lugar físico, sino un espacio de protección espiritual. Los padres tienen un papel fundamental en la protección espiritual del hogar, pues son los responsables de guiar a sus hijos en la fe y de crear un ambiente seguro y sagrado dentro de la casa. La autoridad espiritual de los padres no proviene solo de sus palabras, sino principalmente de sus acciones. Cuando los padres oran juntos, hablan de Dios con amor y practican las enseñanzas de Cristo, no solo se protegen a sí mismos, sino también a su familia de influencias espirituales negativas. Esto crea un ambiente en el que los niños pueden crecer con una base sólida de fe, paz y armonía. Enseñar a los niños a orar desde pequeños es una de las maneras más poderosas de transferir autoridad espiritual. No se trata solo de enseñarles a rezar, sino de crear un vínculo con Dios desde la infancia. Los padres que oran en familia no solo enseñan a sus hijos sobre la importancia de la oración, sino que también demuestran que, en tiempos de dificultades, la oración es nuestra mayor fuerza. Crear el hábito de rezar antes de dormir, por ejemplo, hace que los niños vean a Dios como alguien presente en todas las áreas de la vida, y esto trae paz y protección al hogar. En momentos de crisis, la autoridad espiritual de los padres es más importante que nunca. Cuando los hijos están angustiados o enfrentando dificultades, es el ejemplo de fe y la oración de los padres lo que los llevará de vuelta a la luz.
Un padre o madre que es fuerte en la oración y en la confianza en Dios será un pilar para toda la familia. Recuerda, la espiritualidad comienza dentro de casa, y cuando los padres asumen su responsabilidad, no solo sus vidas se transforman, sino también las de sus hijos, creando una descendencia de fe firme y protegida. Fortalecer la espiritualidad diaria en el hogar comienza con pequeños gestos que, con el tiempo, se convierten en prácticas poderosas que invocan la presencia de Dios en el día a día. Un ejemplo simple, pero eficaz, es la oración en familia. Reservar un momento diario para orar juntos crea una conexión más profunda entre los miembros de la casa y fortalece el vínculo espiritual. Sea por la mañana, al despertar, o por la noche, antes de dormir, este hábito trae protección y paz. No importa la cantidad de tiempo, sino la intención y el compromiso de estar juntos ante Dios, con gratitud y fe. Otro hábito poderoso es crear un pequeño altar doméstico. Puede ser un espacio simple, con una vela, una imagen de Nuestra Señora o un crucifijo. Este lugar se convierte en un punto de referencia espiritual en el hogar, recordando a todos la presencia de Dios. Al pasar por este altar, es posible dedicar una oración corta, un agradecimiento o incluso pedir la protección divina para el día que está comenzando. Un altar en casa simboliza un lugar sagrado, donde el corazón se encuentra con el Señor en cualquier momento. Además, la música sacra es una excelente herramienta para fortalecer la espiritualidad en el hogar. Poner himnos o música de alabanza y adoración mientras realizas las tareas diarias crea una atmósfera de paz y espiritualidad. La música tiene el poder de transformar ambientes y corazones, ayudando a mantener el enfoque en lo divino. Entonces, ¿qué tal sustituir esas canciones populares por himnos que hablan del amor de Cristo? No solo en momentos de oración, sino también mientras cuidas de tu casa, tu familia y tu vida. La confesión es una de las prácticas más poderosas para restaurar la paz y proteger el hogar de influencias negativas. Muchas veces, cargamos en nuestros corazones sentimientos de culpa, ira o frustración, que, si no se tratan, pueden generar tensión y desarmonía dentro de casa. La confesión regular no solo limpia el alma, sino que también renueva el ambiente que nos rodea. Cuando te acercas al sacramento de la reconciliación, no solo traes perdón y sanación para ti, sino que también abres un espacio de gracia dentro de tu hogar, permitiendo que la paz de Dios reine en todos los corazones. Además, la Eucaristía tiene un papel fundamental en la protección espiritual de la casa. Participar regularmente en la Santa Misa y recibir el cuerpo de Cristo fortalece no solo nuestra vida espiritual, sino también el ambiente en el que vivimos. Imagina que la comunión no es solo un acto individual, sino un acto colectivo, que bendice y consagra todo el espacio donde vivimos. Cada vez que te acercas a la mesa del Señor, estás llevando su paz y protección a tu hogar. Si no puedes participar de la misa con frecuencia, la práctica de la comunión espiritual también es una forma de fortalecer la protección espiritual de tu hogar. Durante la oración, puedes pedir al Señor que invada tu corazón y traiga su presencia. La unión con Cristo, ya sea a través de la confesión, la comunión o la oración, es una forma de blindar tu casa contra las adversidades espirituales. Invierte en estos sacramentos y verás cómo la paz de Dios transforma tu hogar, como un bálsamo que sana todas las heridas y restaura el equilibrio espiritual. La vigilancia espiritual es esencial para mantener la armonía en casa. Muchas veces, influencias espirituales negativas entran en nuestro hogar de manera sutil, disfrazadas de pequeñas actitudes, palabras o incluso distracciones. A veces, es difícil percibir cuando el ambiente empieza a ser afectado, pero es fundamental estar atentos a los cambios en el comportamiento de los miembros de la familia o en la atmósfera de la casa. El resentimiento, la ira constante o el desánimo pueden ser señales de que algo está perturbando el equilibrio espiritual del hogar. Mantente siempre alerta a los pequeños detalles y a los cambios que ocurren en tu casa, porque al detectar estas influencias a tiempo, puedes tomar medidas para restaurar la paz y la protección. Cuando notes que algo no va bien, es necesario actuar. La oración intensa y el ayuno son dos herramientas poderosas para combatir influencias negativas. No se trata solo de orar por ti mismo, sino de orar en intercesión por tu hogar,
pidiendo a Dios que revele lo que está causando perturbación y que te dé fuerzas para combatir esas fuerzas espirituales. Ayunar es un acto de humildad y entrega, y fortalece el espíritu, preparándolo para enfrentar cualquier adversidad. Durante este periodo de oración y ayuno, mantén tu mente enfocada en Cristo, y pide la protección divina para todos los miembros de tu hogar. Además de la oración y el ayuno, la orientación pastoral también es un punto crucial. Si sientes que estás siendo acosado espiritualmente, busca el consejo de un sacerdote o líder espiritual. Ellos tienen la autoridad para bendecir tu hogar y ayudar a identificar cualquier área que necesite sanación o protección. La vigilancia espiritual es más que estar alerta, es actuar con sabiduría y fe para proteger tu casa de cualquier cosa que pueda alejarla de Dios. No tengas miedo de luchar espiritualmente, porque con Dios, la victoria está garantizada. Ahora que conoces estas verdades espirituales, surge la pregunta, ¿qué sigue estando en tu casa o en tu vida que podría estar abriendo puertas a influencias negativas? Muchas veces, pequeños detalles que parecen inofensivos son justamente lo que impide que la paz, la protección y la bendición de Dios fluyan en tu vida. ¿Será que ha llegado el momento de hacer una limpieza espiritual y transformar tu hogar en un verdadero santuario de la fe? No basta con saber, hay que actuar. Comienza mirando a tu alrededor y reflexiona sobre lo que realmente está contribuyendo a tu espiritualidad y lo que podría estar alejándote de Dios. Comparte en los comentarios, ¿alguna vez has tenido una experiencia con objetos espirituales dudosos? Tu historia puede ayudar a otras personas. Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo fortalecer tu fe, suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente al tanto de contenidos que cambiarán tu vida espiritual.